Muy bien. Pregunta número 1 corresponde al tema del movimiento vertical de caída libre, la segunda parte. Entonces, para este tema tenemos que recordar cuáles son las ecuaciones del MVCL, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro ecuaciones del MVCL? ¿Está bien? También tenemos que recordar algunas ecuaciones rápidas que nos van a permitir a solucionar, pues, también ejercicios de manera directa, ¿no? Sin estar planteando todas las ecuaciones, ¿ya? A ver, vamos a leer el problema y de ahí vemos qué ecuación elegimos. Dice, un cuerpo es soltado desde cierta altura, ahí está, y después de 3 segundos llega al suelo. Si se considera caída libre, calcular la altura de la cual fue soltado el cuerpo. ¿Cómo desarrollaríamos esto? A ver, tenemos dos maneras para poder hacerlo. La primera es a partir del cálculo de la rapidez. Nosotros podríamos calcular la rapidez que tiene él en 3 segundos. ¿Sí? ¿Cómo? Recuerda que por cada segundo que pase en el movimiento vertical de caída libre, por cada segundo que pase, vamos a notar que la rapidez va a variar de 10 en 10. ¿Recuerdan? Entonces, en 3 segundos tendría que variar en 30. Pero como está bajando, esa rapidez tiene que aumentar. Por lo tanto, esa variación tiene que ser un aumento. Entonces pasaría a ser de 0, pasaría a variar en 30, ¿no? O sea, de acá tiene que aumentar en 30. Entonces sería su rapidez 30 metros por segundo. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos por acá, miren, ya tendríamos por acá lo que es la rapidez. Ahora, con él, ¿qué podemos hacer? Tenemos algunas ecuaciones que recordar. Vamos a recordar por acá algunas ecuaciones que vamos a utilizar. Miren, como la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos el valor de la aceleración de la gravedad por el tiempo. La siguiente era la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración de la gravedad por la altura, ¿sí? La tercera es altura es igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y la cuarta sería la altura es igual a la rapidez inicial más rapidez final sobre 2 y todo esto por el tiempo. Listo. Entonces tenemos estas cuatro ecuaciones que pertenecían a para este tipo de movimiento que es el movimiento vertical de caída libre. Entonces nosotros tendríamos que elegir correspondientemente, ¿no? Como hemos podido encontrar la rapidez, yo voy a elegir la última ecuación, miren. Dice lo siguiente. Altura es igual a rapidez inicial más rapidez final sobre 2 por el tiempo. ¿Sí? Es creo la ecuación, una de las ecuaciones más sencillas que vamos a tener que se lee así, ¿no? La semisuma de las rapideces, la inicial y final, ¿no? La semisuma por el tiempo, nada más. ¿Listo? A ver, entonces reemplacemos, sería 0 la rapidez inicial, más la rapidez final que sería 30, esto sobre 2, y multiplicado por el tiempo que sería 3, ¿sí? Entonces, la altura sería 30 más 0 es 30, entre 2 saldría 15, y solo te quedaría pues 15 por 3, ¿cierto? Dando una respuesta de 45 metros. Así es, muy bien. Esa sería la altura para este ejercicio, ¿sí? Listo, pero como te dije, no es la única ecuación que podías haber usado, porque date cuenta que para usar esta ecuación hemos tenido que encontrar todavía la rapidez final, pero podríamos haber hecho directamente. ¿Cómo es eso? Mira, ¿qué pasa si analizamos qué es lo que tenemos y qué es lo que nos faltaba? Recuerda que es lo que siempre hacemos para poder elegir una ecuación. En este caso tenemos rapidez inicial, tenemos tiempo, tenemos gravedad, tenemos altura. Si no consideramos la rapidez final, entonces tendrías que usar tal vez la tercera ecuación.
que dice lo siguiente: altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería por acá la altura es igual, miren, la rapidez inicial vale 0, sería 0 multiplicado por el tiempo que vale 3 segundos, más porque ya sabes que en la bajada aumenta la rapidez, y por acá sería un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado que sería 3 al cuadrado. Operando, a ver, saldría altura igual, miren por acá, 0 por 3 se va, queda 0, ¿cierto? L es 0. Y por acá sería 10 entre 2, ¿cierto? Un medio de 10, que sería 5, que multiplica a 3 al cuadrado, que es 9, ¿sí? Dándote el valor de la altura, que sería 45 metros también, el mismo valor que obtenemos acá. Entonces, como tú observas, puedes usar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿ya? Mira, en esta hemos usado directamente con los datos que nos dan. En cambio, en la otra hemos calculado todavía la rapidez final. Tú decides cuál de las dos ecuaciones utilizas. ¿Listo? Tú decides entonces cuál de las dos ecuaciones vas a utilizar para poder resolver este ejercicio. Ya, ahí está. Yo te estoy dando las opciones para que tú puedas elegir. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, por favor, alguna duda acá? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? El 30 sale del análisis que nosotros hacemos con la gravedad. Recuerden algo. Recuerden que en un movimiento vertical siempre la variación es de 10 en 10 por cada segundo. ¿Está bien? Eso quiere decir que si acá está variando 3 segundos, la variación tendría que ser 30. ¿Está bien? Recuerda eso, recuerda. En un movimiento vertical, la rapidez varía de 10 en 10 por cada un segundo que pasa. Ese 10 en 10 es debido a la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Como la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, implica pues que va a variar de 10 en 10 por cada segundo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si acá hubiese pasado 2 segundos, él tendría que haber variado en 20. Y como está bajando, su rapidez aumentaría y su velocidad pues acá sería 20 metros por segundo, nada más. ¿Está bien? Sí, es por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. El tiempo te va a decir de cuánto en cuánto o cuánto es la variación que va a tener la rapidez. ¿Ya? Entonces es importante eso, recordar, pero lo que significaba el valor de la aceleración de la gravedad, que era 10. Listo. ¿Preguntas, por favor? ¿Hay alguna más? ¿Ni una más, chicos? Ok. Continuamos entonces. Pregunta número 2. Dice lo siguiente. Desde cierta altura respecto al piso se lanza una esfera verticalmente hacia abajo. ¿Cómo se muestra en la figura, no? Ahí está. Listo. Si se considera movimiento vertical de caída libre, calcular H. Listo. Idéntico, chicos. Miren, ustedes deciden igual qué ecuación utilizar. ¿Está bien? Tenemos los mismos datos que en el anterior. Tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo, tenemos aceleración de la gravedad, que ya sabes es un dato que está presente siempre en un movimiento vertical, y tenemos la altura. ¿Sí? Entonces puedes usar cualquiera de las dos ecuaciones que hemos planteado. ¿Estamos? Listo. La más fácil que puedas usar es la última, ¿no? Que indica que por cada segundo varía de 10 en 10. Por lo tanto, acá, si está en 5 y pasa a 20, variaría en 20, ¿cierto? Pero pasa 2 segundos. Estos 2 segundos implica que la variación de la rapidez, vamos a ponerlo, este 2 segundos implica que la variación de la rapidez tiene que ser igual a 20 metros por segundo. ¿Sí? Como empezó con 5 y está bajando, significa que va a aumentar en este valor. Por lo tanto, sería 5 más 20, su rapidez acá sería 25 metros por segundo. ¿Estamos?
Y una vez que tienes él, tú ya puedes calcular la altura, ¿no? La altura va a ser igual a rapidez inicial más rapidez final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Listo? A ver, reemplacemos entonces, sería rapidez inicial que vale 5, más rapidez final que vale 25, esto sobre 2 y multiplicado por el tiempo que sería 2 segundos. ¿Estamos? Listo, ahora simplificamos el tiempo, o el 2, y te quedaría simplemente que la altura, ¿cuánto vale? Sería 5 más 25, 30 metros. Listo, se acabó el problema. Si deseas, lo puedes hacer con la otra ecuación, ¿no? Con cualquiera de estas ecuaciones, como te dije, va a salir. ¿Cuál es la otra ecuación? Mira, altura es igual a rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces la altura sería igual reemplazando, mira, la rapidez inicial vale 5, el tiempo vale 2, más un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo al cuadrado que sería 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces la altura valdría 2 por 5 que es 10, más, he puesto más porque está bajando y la rapidez aumenta. Un medio de 10 sería 5 por 2 al cuadrado que vale 4, ¿cierto? ¿Cuánto saldría entonces por acá? 10 más 20 que es 5 por 4, 30. Listo, miren. Acá tenemos también, estamos comprobando que sale lo mismo, ¿cierto? Por eso les digo, ustedes deciden cuál de las dos ecuaciones utilizar, ¿sí? Incluso podrían utilizar hay hasta 3 ecuaciones para poder utilizar, ¿ya? Las 3 ecuaciones son iguales, te le van a dar el mismo valor, pero ya tú decides cuál usar. Muy bien. Preguntas, consultas, chicos, dudas. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda? Ok, ok. Listo, no hay preguntas, me dicen. Está todo claro, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos, sigamos entonces. Pregunta 3 dice lo siguiente. Un objeto es soltado desde cierta altura h. Miren, un objeto es soltado. Vamos a poner por acá el objeto que va a ser soltado, ¿ya? Este es el objeto. Dice que es soltado desde una altura h. Eso quiere decir que la distancia que hay desde el punto desde donde es soltado hacia el piso es h. ¿Qué más dice? En el último segundo de su caída recorre una distancia de 35 metros. Ya, entonces miren, vamos a ir analizando por acá. Cuando un cuerpo es soltado, recuerda esa palabrita soltado, ¿qué significaba? ¿Qué significaba que sea soltado? A ver, ¿quién recuerda qué significaba que era soltado? ¿Qué significaba, chicos, que fuese soltado? Eso era un dato importante, ¿no? No es solamente, no es una palabrita cualquiera. Significa algo, ¿no? ¿Qué significaba? A ver, significaba que la rapidez inicial con la cual él va a empezar el movimiento es cero. ¿Sí? Esta rapidez inicial vale cero. ¿Está bien? Eso significa que sea soltado. Que la rapidez acá sea de cero. Esto es lo que vamos a anotar porque es soltado. No te olvides, ¿ah? Ya está. Ahora, como nos habla del último segundo de su movimiento, nosotros vamos a analizar justamente la caída de este móvil de segundo tras segundo. O sea, por cada segundo que pasa. Eso quiere decir, miren, que si de acá, de esta posición a esta posición, de acá a acá, pasa un segundo, ¿cuánto habrá recorrido él? ¿Cuánto habrá recorrido en distancia? Eso se puede calcular y eso además es algo que va a ser el mismo para todos. Miren, en un segundo, su rapidez acá sería ¿cuánto? Sería 10, ¿sí o no? Acá tendría, vamos a ponerlo por acá, mira, acá tendría una rapidez de 10 metros por segundo, ¿sí? Listo.
Y por lo tanto, su altura acá, si nosotros calculamos una altura ahí, se calcularía de la siguiente forma. Mira, altura es igual a 0 más 10, recuerda, semisuma de rapideces, sobre 2 y todo esto por el tiempo que vale 1. ¿Cuánto valdría esto? 10 entre 2, 5 nada más. O sea, la primera altura sería 5. ¿Está bien? La segunda altura, ¿cuánto sería? Esto lo deben recordar ustedes, porque nosotros lo hemos hecho también y hemos explicado justamente qué pasa con las alturas segundo tras segundo cuando el cuerpo está cayendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por acá también analizamos un segundo después. Para un segundo después, tú sabes que la rapidez ya sería, ¿cuánto? Sería 20, ¿sí o no? ¿Listo? Claro, porque está aumentando de 10 en 10 por cada segundo que pase. Entonces, por acá también tendríamos que calcular su altura. ¿Sí? La altura acá, a ver, ¿cuánto sería? La altura acá. ¿Cómo calcularíamos la altura? De la misma forma que hemos calculado en el primer caso, ¿no? ¿Listo? Por acá, a ver, esta altura, mira. Esta altura. Ya está. Se calcularía semisuma de rapideces, o sea, sería 10 más 20 sobre 2, y esto por el tiempo que vale 1 de nuevo. Tendrías 10 más 20, 30, entre 2, 15 metros. ¿Listo? Estamos analizando segundo tras segundo la caída de este móvil, ¿sí? Por acá seguimos bajando un segundo más, y nos damos cuenta que su nueva rapidez ahora va a ser 30, porque por cada segundo está aumentando de 10 en 10. Entonces, por acá también podríamos calcular su altura, mira. Calculamos la altura, ¿listo? ¿Y cómo sería este valor de altura? Mira, sería 20 más 30 sobre 2 y todo esto por el tiempo que vale 1. ¿Cuánto valdría esto? Operamos 30 más 20 o 20 más 30, 50. 50 entre 2, 25. Entonces, recuerda tú, y también nótalo acá en el problema, que está pasando un segundo, su rapidez era 5. Pasa otro segundo más, su rapidez es 15. Pasa otro segundo más, su altura es, su altura. Pasa un primer segundo, su altura es 5. Pasa un segundo, su altura es 15. Pasa un tercer segundo, bajaría a una altura de 25. Si pasa un segundo más, entonces, ¿cuánto tendría que ser su altura? A ver, ¿quién me dice cuánto sería su altura? Si pasa un segundo más. Ahí lo estás notando ya tú. Claro, muy bien, ya te diste cuenta, ¿cierto? Excelente. Si pasa un segundo más, chicos, la altura puedes hallarlo de manera inmediata. Y además es justo lo que tú tenías que recordar. ¿Sí? Por cada segundo que pase, la altura de un móvil tiene que aumentar de 10 en 10. ¿Sí? Así como la rapidez también aumenta de 10 en 10, la altura también lo hace. ¿Está bien? Por lo tanto, esta altura sería 35. ¿Te cuenta? 5, 15, 25, 35. Aumenta de 10 en 10. Y justo el problema te dice lo siguiente. Un objeto es soltado desde cierta altura respecto al piso. En el último segundo, mira, o sea, es el último segundo, él recorre una distancia de 35 metros. Mira, en último segundo él recorre 35 metros. Por lo tanto, tiene que haber recorrido estas alturas que están antes a él. ¿Sí? La pregunta es para nosotros, ¿cuánto vale la altura inicial de la cual ha sido soltada? Entonces tú vas a decir, la altura final, ¿listo? Se calculará simplemente sumando estas pequeñas alturas, o sea, sería 35, que es el del último segundo, más 25, ¿no? Más 15 y más 5. ¿Listo? ¿Cuánto vale esta altura entonces, chicos? A ver, 35, 25, que es 60, 60 más 20 saldría 80. Ya está, 80 metros sería la respuesta para esta pregunta, ¿saben? Listo. A ver, preguntas, por favor, dudas acá.
Observa, por favor, cómo se está calculando el valor de la altura, ¿ya? Vuelvo a repetir. Esto, si a ti te hablan del último segundo, entonces tendrías que hacer el análisis como estamos haciendo nosotros. Estamos repasando segundo tras segundo. Y también, pues, eso nos sirve a nosotros para poder recordar justo en lo que era la variación de la altura, ¿no? Por cada segundo que pase debido a la aceleración de la gravedad, que era 10. La altura también, mira, varía de 10 en 10. Lo estamos demostrando prácticamente, ¿ya? Listo. A ver, consultas, dudas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? No hay preguntas, ¿cierto? Muy bien, ok, ok. Continuamos entonces. Está bien, está bien. Pregunta 4, pregunta 5, miren, son preguntas que corresponden ya a la parte de fuerza y leyes de Newton. ¿Sí? Este tema, recuerda, es solamente teórico. Tienes que recordar pues lo que era una fuerza. Recordemos que la fuerza justo se origina o se genera a partir de la interacción de los cuerpos, ¿no? Y la fuerza simplemente es la magnitud vectorial que se encarga de medir la intensidad con la cual están variando estos cuerpos. ¿Está bien? Además que al ser una magnitud vectorial, la fuerza debe tener un sentido, ¿no? Y una dirección. ¿Está bien? Listo. Un módulo también, ¿no? Eso es obvio. A ver, entonces, según eso que hemos visto, hemos visto también que habían fuerzas en la naturaleza, como por ejemplo las fuerzas gravitacionales que se originaban a partir de la masa de los cuerpos, ¿cierto? Las fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Las fuerzas nucleares fuerte, las fuerzas nucleares débil, ¿ya? Listo. Entonces, según todo eso que o tendríamos que recordar en el tema de fuerza y leyes de Newton, vamos a resolver estas preguntas. A ver, dice lo siguiente. La Tierra ejerce atracción hacia otros cuerpos en su vecindad debido a su gran masa. Ah, mira, fuerza que se genera debido a las masas. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza de gravedad o fuerza gravitacional. A ver, fuerza de gravedad, ¿cierto? Porque le están preguntando la fuerza que ejerce la Tierra hacia otros cuerpos que estén dentro de ella o en su alrededor. Claro, sería fuerza de gravedad. ¿Listo? Fuerza de gravedad. Muy bien. Listo. Número 2. Número siguiente, no, el número 5 dice. La interacción entre cuerpos puede ser. ¿Cómo puede ser la interacción entre dos cuerpos, chicos? O entre más, ¿no? Entre más de dos cuerpos también. Había dos tipos de interacción, ¿recuerdas? A ver, ¿quién recuerda qué tipo de interacción teníamos? Una interacción era aquella que se originaba cuando los cuerpos chocaban, ¿no? Estaban juntos, ¿cierto? Y la otra interacción era que vimos, era cuando dos cuerpos no estaban juntos, pero sin embargo había interacción, como por ejemplo el del imán con un metal, ¿cierto? Ya, ahí no están juntos, pero en otros sí van a estar juntos. Entonces, ¿cuántos tipos de interacción hay? ¿Cómo se denominan, no? A ver, ¿cómo se denominarían entonces? La primera es, cuando están juntos, es por contacto, interacción por contacto, y la segunda sería interacción a distancia, ¿cierto? Listo, esas son entonces las formas en las cuales pueden interactuar los cuerpos y serían por contacto y a distancia. ¿Ya? Ahí está. Listo, a nosotros nos pregunta eso, pues, ¿no? La interacción entre dos cuerpos puede ser por contacto o puede ser a distancia, ¿no? Cualquiera de esas dos sería la respuesta, ¿ya? Listo. ¿Preguntas, dudas, por favor, acá? Ok, nada. Siguiente, entonces.
Igual, dos preguntas. Las fuerzas presentes en cuerdas o cables se conocen como... A ver, ¿cómo se conocían las fuerzas que estaban presentes en los cables, en las cuerdas? ¿Mm? Y que... Ok, ok. Y que además permitía, o lo que trataba de hacer era que las cuerdas no se estiren, ¿no? Claro, muy bien, así es. Excelente. Las fuerzas presentes en cables o cuerdas son las fuerzas de... En la fuerza de, chicos. Muy bien, así es. Ahí está, por ahí están que escriban la respuesta. Muy bien, la fuerza de tensión. No te olvides, esta es la fuerza que está presente en cuerdas, cables, en sogas, tratando de evitar que el cuerpo pues se estire, ¿no? Y también que pueda quebrarse tal vez, ¿no? Listo, así es que la fuerza de tensión está, o es la respuesta, y no te olvides que es de carácter electromagnético, ¿ya? Muy bien, muy bien. Siguiente. Te dice, la pregunta 7 dice lo siguiente, ¿no? A ver, calcula el módulo del peso para un cuerpo de masa de 20 kilogramos y dicho cuerpo se encuentra sobre el piso. Calcule el módulo del peso, mira, te piden el peso para un cuerpo de masa de 20 kilogramos y dicho cuerpo se encuentra sobre el piso. Entonces tendríamos que calcular lo que es el peso, ¿no? El peso es igual, también tú sabes, a la fuerza de gravedad. Y eso se puede calcular como la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, el peso que a nosotros nos están pidiendo sería el valor de la masa que tenemos, que valdría 20, por la aceleración de la gravedad, que vale 10. ¿Sí? Dándote un valor para el peso de ¿cuánto? 20 por 10, 200. ¿Listo? Ese sería el peso. ¿Listo? Ahí está, 200 newtons. Recuerda que las fuerzas se miden en newtons también, ¿no? Así que ahí tenemos, miren, fuerza de gravedad, que es el peso, es lo mismo, no te olvides, también se mide en newtons, ¿no? Sería masa por aceleración de la gravedad, o sea, 20 por 10, ese 10 ya sabes que es un valor, el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no? Y sería 20 por 10, 200 newtons. Ya está. Muy bien, sencillo entonces, ¿cierto, no? Sencillo esta parte también. Consultas, dudas, chicos, ¿alguna pregunta? Preguntas, consultas. A ver, no se olviden, el valor de la fuerza, perdón, de la aceleración de la fuerza de gravedad se calcula como masa por aceleración de la gravedad, no te olvides. Listo, muy bien. Ok, ok, continuamos entonces, no hay preguntas. Listo. Tercer tema, ya estamos en estática, la primera parte, y en este tema hemos visto lo que son las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que habíamos notado, que habíamos trabajado en la primera parte, estas fuerzas, lo habíamos visto como algunas que están presentes siempre, ¿no? En todo problema de estática, ¿ya? Entonces, en la primera parte era encontrar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa era o qué llamamos el diagrama de cuerpo libre? Era aislar al móvil o al cuerpo que te estén pidiendo analizar y sobre él pues graficar las fuerzas que están actuando. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces no te olvides que el diagrama de cuerpo libre se realiza para un cuerpo, ¿no? Para un cuerpo, ¿sí? O en algunos casos incluso vas a ver que va a ser para un punto, ¿ya? Entonces, yo quiero para el bloque. Entonces el bloque debe estar solito, mira. ¿Sí? Si ustedes se agarran, van a poner por acá el bloque. Ahí está solito. Ahora, vas a graficar sobre él las fuerzas que están actuando, ¿no? En la imagen. Por acá observamos que hay una fuerza F que la lleva hacia arriba. Ya está. Esta fuerza que está apuntando hacia arriba es la que estamos copiando ella nada más, ¿sí? ¿Listo? Es una fuerza externa que está tratando de sostener a ese bloque para que no caiga, ¿no? Y permanezca junto en el techo, ¿no? Listo. Hay otra fuerza más, muy bien, que por ahí ya me lo han dicho, ¿sí? Es la primera fuerza que yo les pedí que graficaran, que era la fuerza D.
gravedad, ¿cierto? Entonces graficamos la fuerza de gravedad, mira, siempre vertical hacia abajo, él sería el valor de la fuerza de gravedad. Listo, mira, ahí está. ¿Sí? Él sería el vector fuerza de gravedad, apuntando hacia abajo de manera vertical. Serían todas, ya, muy bien, excelente. Exacto. Está, dicen por ahí, está rozando, ¿no? O sea, está en contacto. Entonces, interpretamos nosotros que está en contacto con otro cuerpo. O sea, el bloque está en contacto con quién, mira. ¿Con quién? Con el techo, ¿no? Está en contacto con el techo. Y recuerda que cuando está en contacto con un cuerpo, ¿qué cosa hay? ¿Vale? ¿Qué fuerza surge a partir del contacto que hay entre dos cuerpos? Sería la fuerza de reacción normal, no, la tensión no. Tengan cuidado, la tensión, ¿en qué hemos dicho que se produce la tensión? Lo hemos dicho hace un momento. La tensión se produce en cuerdas, en cables, ¿no? En sogas, hilos, que van a impedir pues que esos elementos se rompan, ¿no? Así es que en este caso hay fuerza de contacto entre el techo y el bloque. Y cuando hay fuerza de contacto, ¿qué se generaría? Sería una fuerza de reacción normal. Muy bien. ¿Cómo se dibuja esa fuerza de reacción normal? A ver. ¿Cómo se dibujaba? ¿Quién recuerda? Ya. Para dibujar esa fuerza de reacción normal, no te olvides, es siempre una fuerza que ingresa de manera perpendicular hacia ese contacto, ¿no? En este caso el contacto es el bloque con el techo, por lo tanto la fuerza va a ingresar perpendicularmente a ese contacto. Listo, miren cómo sería entonces hacia abajo para que ingrese al contacto, ¿sí? Porque si lo ponemos hacia arriba, estaría saliendo no estaría apuntando hacia el contacto que hay, ¿no? En este caso sí, miren. Y él sería pues la reacción normal o simplemente normal. Ya está, listo. ¿Habrá alguna otra fuerza más? Por si tengan cuidado, esto no es una cuerda, esto quiere decir que está en el techo, voy a sobre el techo, ¿sí? Ya está. ¿Habrá alguna otra fuerza más, chicos? ¿Fuerza de tensión habrá? Porque por ahí me lo mencionaron. No, no. Claro, no hay, porque la fuerza de tensión, recuerda, se genera en cuerdas, cables. Entonces acá no notamos ni uno de esos elementos, no hay ninguna cuerda ni un cable, por lo tanto no hay fuerza de tensión. Y este sería entonces su diagrama de cuerpo libre para ese bloque. ¿Listo? Él sería, mira. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Ya está. Esa sería la respuesta que hay, ¿no? Entonces ustedes tendrían que buscar alternativas pues, que tengan justamente esa gráfica. Recuerda además que yo dije lo siguiente. Esta fuerza normal, por ejemplo, yo lo podría poner debajo y esta fuerza F lo pongo en arriba. Ya está. ¿Listo? Entonces, esto también podría suceder. O sea, cambiar la posición de los vectores. Porque ellos, recuerda que se trasladan en su línea de acción. ¿Sí? Entonces, podríamos ponerlo también de esa forma. ¿Ya? No hay problema, no hay problema. Sí, puede cambiar, no hay problema. ¿Listo? Muy bien. Pero en sí, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? La forma que tienen acá las fuerzas, cada una de las fuerzas. Muy bien. Consulta, chicos, dudas. Preguntas, pregunten, ¿ah? Pregunten porque ya estamos, no se olviden, la semana que viene ya son los exámenes mensuales y ya ahí no hay preguntas, ¿no? Entonces que es ahora donde tienen que estar consultando. O me imagino que tal vez ya saben, ya han estudiado y saben todo, entonces por eso no hay preguntas de alguno, ¿no? Los que están consultando, están participando, pues muy bien. A ver. ¿Cómo reconocer qué fuerzas tiene el gráfico? Ya. Lo primero es recordar las fuerzas que hemos trabajado nosotros. O sea, hay unas fuerzas ya comunes en cualquier gráfico. ¿Cuáles son esas fuerzas comunes? Vamos a ponerlo por acá. Fuerza de gravedad es una de las fuerzas comunes
La otra sería la fuerza de tensión. A ver, ¿qué más había? Fuerza de reacción normal. ¿Sí? Fuerza de reacción normal. Y la otra sería la fuerza de elástica, ¿no? Hay todavía una fuerza más que es la fuerza de rozamiento, pero que no la hemos visto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, estas fuerzas comunes. Una de esas o algunas de esas tendrían que estar en el gráfico. ¿Cómo reconocíamos la fuerza de gravedad? ¿Cómo saber si hay fuerza de gravedad? Bueno, esta tú sabes que está presente en todas. Esta siempre está. Siempre va a haber fuerza de gravedad, ¿sí? Sin importar el cuerpo que tenga. A menos que te digan, pues, que haya un cuerpo que no tiene masa, ¿no? Que es un, bueno, es un cuerpo imaginario, nada más, porque no existe un cuerpo que no tenga masa, ¿sí? Pero todos los demás cuerpos tienen fuerza de gravedad. La fuerza de tensión, recuerda que solamente vas a considerarla cuando haya cuerdas, cables, ¿listo? Y así todo otro elemento que pueda, que no se estire y que internamente se genere una oposición justo a ese estiramiento, ¿no? ¿Listo? Ahí hay fuerza de tensión. La fuerza de reacción normal, en cambio, vas a graficarla cuando haya contacto. Contacto entre dos cuerpos, así como es en el caso, en este ejemplo. Tenemos contacto entre el ladrillo, ¿no? Entre este bloque y este techo. Acá hay contacto. El contacto está por acá, mira. Ahí está el contacto, ¿cierto? Listo, cuando sucede él, entonces hay fuerza de reacción normal. La fuerza elástica también es muy particular, solamente vamos a encontrarla cuando tengas, pues, cuerpos o resortes, ¿no? La fuerza elástica, solamente cuando hay resortes, ligas, cuerpos que tienen la propiedad de estirarse, pero de ahí volver a su normalidad. ¿Listo? Ahí se genera la fuerza elástica. Ya está, entonces tenemos acá estas fuerzas, alguna de estas o todas tal vez pueden estar en tu diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que recordar ustedes. ¿Qué fuerzas son y cuándo van a generarse? Ahora, en el ejemplo hay una fuerza que está manteniéndolo hacia arriba, es una fuerza externa. ¿Está bien? Igual tenemos que considerarla. Porque si no estuviese esta fuerza externa, el bloque se caería hacia abajo. ¿Está bien? ¿Listo? Para eso es que está esa fuerza, para sostener y tratar de que este bloque no caiga, ¿no? Permanezca siempre ahí. Muy bien, listo. Ahora sí. Estamos entonces, chicos, ya recuerdan cómo primero, cómo tendrías que ver las fuerzas, ¿saben? Cómo tendrías que analizarlas, si es que hay o no hay, si están presentes o no. Listo. Muy bien, pregunta número 1, entonces, la número 8 resuelta, ¿cierto? Continuamos. A ver, similar, ¿ah? Me piden realizar el diagrama de cuerpo libre en el siguiente caso. Ok, ok. ¿Con qué fuerza iniciamos? Había una fuerza que yo les dije que está presente siempre. Muy bien, excelente. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad lo puedo dibujar acá, mira. Acá puedo dibujar la fuerza de gravedad. Ahí está. ¿Listo? Pero también la puedo trasladar hacia arriba, ¿no? Ya está, mira. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Muy bien, excelente. Notamos que hay contacto, me dicen. Profesor, acá hay contacto y acá también hay contacto. Por lo tanto, tendríamos fuerza de reacción normal. ¿Cómo se dibuja la reacción normal? Siempre va a apuntar hacia el contacto, mira, hacia ahí. ¿Listo? Y además cumple dos cosas. Ingresa de forma perpendicular. ¿Sí? Ya está. Ingresa de forma perpendicular y además apuntando al contacto. Ahí está. Esas son las dos condiciones para ella. Entonces, ellas serían fuerza normal 1, ¿no? O reacción normal 1, como ustedes gusten. Y la otra fuerza sería a la que está por acá. Ya está. También ingresa de manera perpendicular. Y el valor de esta fuerza, o a esta fuerza le llamaríamos, por ejemplo, normal 2. Ya está. Muy bien, chicos. Pregunta, ¿habrá otra fuerza más? A ver, ¿habrá otra fuerza más?
Profesor, tensión. Pero para que haya tensión, tiene que haber alguna cuerda, no te olvides. En este caso, el bloque no está sujeto con una cuerda, solamente está apoyado sobre estas dos paredes, ¿no? Por lo tanto, no hay tensión. Ujú. No hay entonces fuerzas, me dicen. Ya no hay más fuerzas que dibujar, ¿o sí? No hay, ¿cierto? Excelente. Estas son las fuerzas nada más que están actuando sobre ese bloque. Eso sería entonces el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tal vez cuando tú tengas en alternativa sería de esta forma, ¿no? Como te digo, la fuerza de gravedad puedes graficarla, no te olvides, puedes graficarla en la parte superior o en la parte inferior, no hay problema. ¿Ya? Listo, miren. Esto sería en caso venga pues una alternativa, ¿no? Como alternativas, normal uno, normal 2. Ya está. Listo, ahí está. Eso sería entonces la respuesta para esta pregunta, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente, que por cierto también es la última de este repaso. ¿Te das cuenta entonces que el repaso está sencillo, cierto? Ya está, muy bien. Grafiquemos por favor las fuerzas presentes acá. Ah, nos dice sobre el bloque, ¿ah? Tengan en cuenta eso, nos dice para el bloque. No te dice para la cuerda, porque también podrías calcular el diagrama de cuerpo libre para la cuerda. ¿Está bien? Te dice para el bloque. A ver, ¿qué fuerzas están presentes, chicos? Muy bien, excelente. La primera fuerza que me están diciendo todos es la fuerza de gravedad. Esa está presente siempre ahí. ¿Qué más hay? Así es, muy bien, profesor. Ahora sí hay una cuerda, por lo tanto tiene que haber una fuerza de tensión. La fuerza de tensión viaja en la cuerda, ¿no? Ya está. ¿Cómo sabemos cómo calcular el valor de la fuerza de tensión? Hacemos un corte por acá. ¿Sí? Hacemos un corte y la fuerza de tensión siempre va a apuntar hacia ese corte imaginario. Ahí está. ¿Listo? Entonces, él sería la fuerza que está actuando en la cuerda que está sosteniendo pues este bloque. Muy bien, excelente. Por ahí me dicen la siguiente fuerza, que es una fuerza que se origina porque hay contacto, ¿cierto? Entonces dibujaríamos, él es la fuerza normal. Mira por acá. Listo. Fuerza normal. Ya está. Entonces, si nosotros vemos tal vez en una alternativa, ¿cómo sería? Tendríamos por acá, ¿no? Primero el bloque. Y ahora las fuerzas, ¿no? Mira lo que estoy haciendo, el valor de la fuerza de gravedad, el vector fuerza de gravedad lo estoy llevando en la parte superior. ¿Sí? Y profesor, ¿se puede hacer eso? Claro, te dije que tú puedes cambiar una fuerza en su línea de acción. Lo estoy poniendo acá para que no se vea el gráfico pues muy complicado, ¿no? Por acá tenemos la fuerza de tensión y por acá tendríamos la fuerza normal. Ya está, chicos. Eso sería el diagrama de cuerpo libre para este ejercicio, ¿sí? Listo. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna duda acá? ¿Consultas, dudas? A ver, ¿alguna duda, chicos? Ni una. Ok. Listo. Entonces me imagino que está todo claro, ¿cierto? Listo, muy bien. Está claro, entonces. Muy bien, entonces, si está todo claro, ya saben que para la semana que viene, que es el examen, pues vas a poder responder todo correctamente. ¿De acuerdo? Listo, entonces, hasta acá estaríamos desarrollando nuestro repaso del día de hoy.